Sí, yo me voy a referir, digamos, a algunos aspectos que tienen que ver con las características del abuso sexual infantil, como creo que el auditorio es predominantemente compuesto por abogados, quizás son esos aspectos psicológicos difíciles a veces de comprender, ¿no? Estas son situaciones que a todos nos resultan desafiantes y necesitamos un esfuerzo especial para comprender cómo personas aparentemente normales cometen los actos más depravados y cómo niños que aparentemente no presentan alteraciones pueden sostener o soportar durante años situaciones abusivas como las que se denuncian a diario. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el abuso sexual infantil es una experiencia relativamente común en la vida de los niños, es decir, desterrar un poco el mito de que era algo extraño, raro, que le ocurría a alguien en particular de un nivel sociocultural bajo, en condiciones de hacinamiento y digamos por pervertidos sexuales. Esto ocurre en todas las familias, en todos los estratos socioculturales, simplemente que muchas veces llegan llegan a denunciarse solo una pequeña proporción de los casos y en general muy amable, si te más cómodo. Ahí se escucha mejor. Y que es mucho más común de lo que se cree y es un factor de riesgo para problemas en la adultez. Esto me interesa subrayarlo porque muchas veces nos preguntan a los peritos, por la calificación legal, si tiene entidad para torcer o desviar en el mal sentido de la psicosexualidad. Y cuando un niño es abusado sexualmente, desde el punto de vista psicológico, afecta no solo el área de la sexualidad, sino el desarrollo integral de su personalidad y muchas veces deja secuelas que se prolongan hasta la adultez, ¿no es cierto? Lo que sigue siendo un problema es que al ser una experiencia estigmatizante, avergonzante, donde se genera mucha culpa, digamos, y se dan situaciones de intrafamiliares, la gente no lo revela ni a sus amistades ni a sus familiares más íntimos. A veces hasta aún en consultas terapéuticas pasan años o a veces no lo revelan nunca. Lo más común, entonces, con niños incluye la penetración, el tocamiento sexual y actos sexuales sin contacto, tales como el exhibicionismo y el voyeurismo, que provocan mucho daño también en el psiquismo infantil. Quiero resaltar esto. A veces, tradicionalmente se decía, ¿tiene lesiones o no tiene lesiones? Ahora hay más conciencia de que hay una amplia gama de conductas abusivas desde la parte, digamos, sexuales, que no necesariamente son con contacto o con lesión física. A veces no hay violencia física objetivable. Por ejemplo, un niño que es utilizado para realizar para pornografía infantil. También otra característica del abuso sexual infantil es que, a diferencia del abuso físico y de la negligencia infantil, en las cuales el ofensor típicamente es un progenitor, el abuso sexual incluye a un abuso por cualquier persona. A pesar de que, como les decía, la mayoría de los casos que llegan a la justicia están sobrerepresentados por casos intrafamiliares, a través de estudios en muestras de población, digamos, no son de la Argentina porque hay mucha dificultad en hacer estadística en la Argentina, de hacer tipos de estudios con muestras poblacionales importantes, pero la bibliografía señala que la mayoría del abuso sexual infantil no es cometido por parientes, que padres y padrastros son los ofensores en solo el 16% de los casos. Aun cuando todos los parientes están incluidos, el abuso sexual familiar es una minoría de los casos. Claro, al develarse la situación genera tal caos familiar que muchas veces,
pesar de que muchas personas no quieren llegar a la justicia, se terminan denunciando los casos porque se torna imposible la convivencia, luego de producida la develación. Pero en muchos casos, obviamente la gente, cuando se trata de personas que han conocidos, amigos de la familia, vecinos, entrenadores, maestros, etcétera, dicen, bueno, aparto a esta persona de la vida familiar y lo manejo, bueno, con un psicoterapeuta o de otra manera con el niño, porque no quieren hacer pasar al niño por, entre comillas, la picadora judicial, ¿no es cierto? Someter al niño a una serie de pericias, a una serie de situaciones estresantes para que después, digamos, no quede en la nada y sigan viendo al perpetrador que pasa tranquilamente por la calle como si nada. Esto es lo que dice la gente cuando los vemos en tribunales también, en estos casos. Entonces, bueno, es importante, como les decía, saber que la mayoría de los casos no son denunciados a las autoridades y muchos episodios no son revelados nunca. Es más, a veces en las entrevistas que realizo con los progenitores, habitualmente la madre, una tía, una abuela, en pocos casos vienen los padres, se examina al niño, se hace una entrevista complementaria con el adulto, siempre individualmente, y a veces vemos algunas madres especialmente angustiadas y desbordadas y que, digamos, si uno les pregunta, dicen, bueno, en realidad a mí también me pasó, pero yo nunca lo denuncié, pero ahora le pasó a mi hija, y no solo se siente angustiada por lo que le pasó a su hijo, sino que además revive toda su situación que nunca pudo de alguna manera tramitar, ni develar, ni trabajar, como les decía, con un psicólogo o una psicóloga. Esta cuestión de que continúa siendo una experiencia vergonzante y estigmatizante. Los niños y los adultos, cuando vienen y son entrevistados, vienen de alguna manera, ellos se sienten, por esta cuestión de la culpa, ellos vienen como si fueran los imputados. Se sienten señalados, se sienten como han sido partícipes, digamos, involucrados en la experiencia, involucrados en sus pensamientos, en sus sensaciones corporales, etcétera. Se sienten copartícipes, y más cuando pasan algunos años, ellos son más grandecitos y dicen, ¿cómo pude dejar hacerme esto?, ¿no? Se reprochan, asumen la culpa que el perpetrador por supuesto no reconoce, y por eso, bueno, pueden aún no revelar información importante, aún cuando sean interrogados de manera sensitiva. Hay un investigador muy importante que hace muchísimos años viene, no es de acá, es de Estados Unidos, que se llama Finkeler, que ya lo conozcan, que revisó informes de prevalencia, es decir, cuántos, digamos, de la población general, cuántas personas estimativamente han sufrido experiencias de abuso sexual en la infancia. Y él, bueno, en un estudio llega a la conclusión, en un estudio con adultos, con cuestionarios que es autoadministrados y anónimos, donde se contesta, digamos, si hubo alguna experiencia de abuso, que aproximadamente un 20 o un 25% de las mujeres y entre el 5 al 15% de los varones experimentaron alguna forma de abuso sexual infantil con contacto. O sea que por eso les decía que es un tema importante, no es raro, es un tema realmente que afecta a una gran proporción de la población. Bueno, ya les dije que la mayoría de los casos no son cometidos por padres y padrastros, aunque hay una alta proporción de esos casos que llegan a la justicia. Y bueno, esto es algo por ahí un poco obvio, la vasta mayoría de los ofensores son varones, tanto en muestras clínicas quiere decir los que consultan, como no clínicas en la población general, y aunque los niños varones son más propensos que las niñas a ser abusados por una mujer. Son comunes los múltiples episodios de abuso, es decir, nosotros obviamente esto lo hacemos con el niño que es testigo y víctima, le decimos, bueno, pasó una vez, pasó más veces, cuando empezó, como tratamos de obtener detalles, pero lo más común es que sean múltiples episodios.
que ocurren hasta en el 50% de los casos. Lo más común es la penetración o su intento en forma oral, anal o vaginal, aunque en realidad esto ocurre en una cuarta parte de los casos no clínicos, o sea, en la población general, y en la mitad o más de las muestras clínicas, o sea, de los que consultan. La edad principal, la media, es de alrededor de los 9 años, con un rango que abarca desde la primera infancia hasta los 18 años. Comparados con las niñas, los varones son mayores al comienzo de la victimización, mayores en edad, más propensos, a ser victimizados por personas que no son miembros de la familia, por una mujer, esto ya lo comenté, y por ofensores que son reconocidos por haber abusado de otros niños. Se dice, hay familias, digamos, con determinadas características. ¿Qué características tendrían, digamos, las familias donde ocurre abuso sexual infantil? Si bien, se estudia que las familias con un niño que ha sido sexualmente abusado presentan ciertas características. Los estudios encontraron que las familias son menos cohesivas, más desorganizadas y generalmente más disfuncionales que las familias de niños no abusados. Y en los casos de incesto, o sea, donde ocurre dentro del propio hogar, o por lo menos por parientes cercanos, son más marcadas las dificultades en la comunicación, la falta de cercanía emocional y la falta de flexibilidad, así como el aislamiento social, familias, digamos, de características simbióticas. También se han identificado algunos factores de riesgo para el abuso sexual. Las niñas presentan mayor riesgo que los varones. Tanto los niños como las niñas presentan un riesgo incrementado si ellos han vivido sin uno de sus padres naturales. También cuando tienen una madre que no está disponible. Cuántas veces vemos que, son familias donde hay un padre ausente, madres que trabajan todo el día y dejan a los niños solos o al cuidado de personas que consideran confiables, ¿no? Y también como factores de riesgo, aquellos niños que perciben su vida familiar como infeliz. En este momento también, se ha incrementado mucho el abuso sexual por parte de adolescentes hacia niños más pequeños. Esto, en la justicia también llegan algunos casos de menores imputados y que nos preguntan si también hay elementos que orienten a que este niño, yo como psiquiatra también tengo que aclarar esto. Nosotros en realidad no tenemos una manera en la justicia de determinar si una persona cometió o no una ofensa sexual. Podemos a veces observar algunas características, pero no hay un estudio que incluya o excluya, porque cuando la persona viene, ya sea un adulto o un menor de edad, a un adolescente imputado en una causa de abuso, ellos vienen a buscar a mostrar su costado más adaptativo. Por supuesto que o se niegan a declarar, o si declaran, siempre son víctimas, digamos, se invierten los roles, ¿no? Y por supuesto en la vida de ellos la describen como perfecta, digamos. Lo cual es entendible en el ámbito judicial. Quiero decir que el estudio psiquiátrico de los imputados no aporta grandes elementos en estos casos. El abuso sexual es perpetrado con una variedad de maneras. En algunos casos, aun cuando el ofensor tiene una relación con el niño, la victimización ocurre sin previo aviso. Típicamente los ofensores captan a los niños al involucrarlos en un proceso gradual de sexualización de la relación a través del tiempo. Los ofensores recidivantes generalmente calculan y planean su acercamiento para victimizar a los niños, con frecuencia empleando elaboradas estrategias para involucrar a los niños, mantener su cooperación y prevenir la develación. En este momento me viene en la cabeza la película Lolita, que quizás muchos vieron, ¿no? Como
bueno, el que no lo vio, básicamente, una persona va a buscar una habitación en un hotel y ve a la hija de la que alquila las habitaciones, y ahí, digamos, se iba a ir, y cuando ve a la hija se instala ahí y empieza con sus estrategias para que, digamos, se casa con la mujer para tener acceso a la hija. Bueno, aunque la mayoría de las experiencias sexuales de los niños son no queridas o aversivas, esto no es verdad para todas las víctimas. Hay un grupo de adolescentes víctimas que perciben sus experiencias sexuales como consensuadas. Estos casos típicamente involucran situaciones en las que el adulto, tal como un profesor, un entrenador, un líder juvenil u otra persona de confianza, persuade al joven de que la relación es excepcional o una forma socialmente rechazada de, entre comillas, verdadero amor. Algunas veces no está la pretensión de una relación especial, sino que el adolescente accede a participar intercambiando recompensas tales como dinero o acceso ilimitado a drogas o alcohol, o simplemente por la experiencia. Un autor que se llama Lanin ha descrito a estas jóvenes o jóvenes en dichas situaciones como, entre comillas, también víctimas complacientes, y enfatiza que en estos casos el ofensor está explotando el normal desarrollo adolescente que los torna especialmente vulnerables a participar en experiencias sexuales ilícitas. La victimización vía Internet frecuentemente encaja en esta caracterización, y la investigación ha mostrado que la victimización sexual vía Internet mayormente involucra a adolescentes que inician o responden a ofrecimientos sexuales y aceptan conocerse personalmente con el ofensor. Y el adolescente usualmente no se percibe como víctima. También quería enfatizar, digamos, los efectos del abuso sexual, los efectos del abuso sexual infantil, porque creo que muchas veces esto de, digamos, uno ve a un niño y por ver a un niño uno no se da cuenta si ha sido o no ha sido abusado. Tampoco hay un síndrome típico, característico, que todos los niños presenten de una manera unívoca. Sin embargo, son las heridas ocultas, las que el niño presenta, las que no se ven, las que hay que conocer para saber reconocerlas. El niño abusado sexualmente entonces suele sufrir diversas alteraciones como resultado del trauma por abuso sexual infantil, que implica básicamente una sexuación inadecuada, traumática y precoz, la estigmatización, la pérdida de la confianza, la sensación de impotencia y desvalimiento, efectos que pueden prolongarse hasta la adultez. Máxime si no recibe continencia familiar, tratamiento psicoterapéutico de calidad y cuando también la justicia no da una respuesta justa. La negación, la minimización y la racionalización han jugado siempre un rol central en la respuesta social y judicial a la ASI. Bueno, como decía también Diego, con lo que pasó en General Villegas, como mecanismos de defensa frente a la crudeza de la realidad, aunque los casos conocidos solo sean la punta del iceberg. Quería mencionar unos conceptos de un autor que por ahí algunos conocen, dos autores en realidad, Danini y Perrone, que hablan de, yo extraje algunas, porque me parece que, digamos, como yo hace 20 años que trabajo en la justicia con estos casos, me parece que esto describe lo que yo he visto en muchísimos casos de abuso sexual infantil. Entonces ellos dicen, en cuanto a algunos aspectos fenomenológicos y estructura de la interacción entre el abusador y el abusado, ¿no? Hay una relación desigual complementaria, entre comillas, naturalizada y abusiva, donde no se respetan los límites intergeneracionales, lugares ni derechos. Hay una tendencia a la inmovilidad y parálisis en la relación, donde se excluyen las escapatorias, cierran las salidas a las víctimas, la víctima no puede imaginar alternativas, la mayoría de los casos se dan sin violencia objetiva, y aunque el primer acto abusivo es una violación, la víctima lo vive como en una especie de estado segundo, de trance, de conciencia reducida. El abusador y el abusado están encerrados en un mundo aparte.
el niño queda sin referentes ni protección, particularmente cuando se da dentro del hogar. Entonces el niño, a raíz de esta relación que se reitera en el tiempo, no es sino lo que su padre o abusador quiere que sea. Los operadores, ante la natural repulsión y lo inaceptable, se autocensuran y desvían la mirada, se obtura la escucha. ¿Qué pasa desde los niños? Padecen vivencias inconfesables, aislados del mundo exterior. Son despojados del beneficio de sus vivencias y conocimientos por su propia experiencia con pares. Se automatizan en el nivel corporal y se bloquean a nivel cognitivo. Después por ahí, si quieren, lo explicamos con preguntas, ¿no? Pero bueno. Viven en trance y vulnerables psíquicamente. Son programados para el beneficio sexual del adulto. Son responsabilizados de la seguridad del adulto con un silencio alienante. Sus relatos revelan un profundo agotamiento y un progresivo abandono de todo deseo de comprender. Pierden el sentido crítico y perciben su situación como una fatalidad. Padecen de ideas torturantes, de impotencia, de destrucción, de vergüenza, temor, separación, suicidio y muerte. El mal y sus consecuencias se originan en la acción defensiva de la víctima. Fíjense este concepto, que interesante cómo lo expresan. Su situación es similar a la de alguien que estuviera atado y corriera el riesgo de asfixiarse al tratar de moverse. Quedan privados de su infancia, aceptan el sacrificio porque se sienten culpables y crecen con una madurez forzada. Son portadoras del secreto, la vergüenza y la culpabilidad. Esto, digamos, desde los niños. ¿Qué solemos observar? Estas son generalizaciones, pues hay que ver siempre caso por caso. En las madres. El discurso materno es de tipo omnisignificativo, de defensa y de supervivencia, destinado a detener todos los ataques, porque ella se siente como usted no vio nada, usted nunca percibió nada, nunca se dio cuenta de nada. Bueno, ellos empiezan a justificarse. Suelen estar ausentes y disminuir sus percepciones. Suelen escudarse en la autojustificación con un pensamiento reduccionista. Pueden negar la evidencia, olvidar y quitarle valor informativo a un hecho preocupante, como ser que el padre se encierre con su hija en el baño. Suele haber una historia de rivalidad secreta entre ella y su propia madre. Sacrifica a su niño o niña para salvar a la familia idealizada. Respeta el objetivo prioritario, mantener el statu quo. Dan prioridad a la cohesión familiar formal porque suelen tener una historia caótica con fracasos sentimentales, rupturas, abandonos y a veces violencia. ¿Qué se puede señalar, entre otras cosas, del adulto o padre abusador? Bueno, usa al niño para sus fines sexuales y utiliza el cuerpo del niño a su antojo. Explota la inmadurez corporal y psíquica, la credibilidad y el temor del niño. Utiliza la impostura y la astucia para estafar, engañar al niño y se coloca en un puesto inatacable. Está seguro de su poder ilimitado. Lo prioritario es la satisfacción de su deseo. Ocupa la posición de dominio y control y responsabiliza al niño por su seguridad, por esto que les decía el secreto, ¿no? También. La relación complementaria, entre comillas, natural, deriva en el disfraz de derivación perversa. Al ser descubierto, hay perplejidad, negación y autovictimización. Hay conciencia de falta, no hay sufrimiento ni angustia por sus actos. No interioriza la prohibición, no hay sentido de transgresión ni de culpa. La ley rige solo para los otros, con una moral extraña, sin significación. La ley no está hecha para él. En pocos casos hay culpa y arrepentimiento sincero. Otro concepto interesante es el incesto y el abuso sexual pueden asimilarse a la estafa, la violación al robo.
Yo voy a mencionar unas viñetas que son sacadas, bueno, de un expediente, de un caso de pornografía infantil, en donde esto, obviamente, ¿qué pasó? Interceptaron un foro de pedófilos en donde libremente hablaban entre ellos y ahí, bueno, decían las cosas que nunca vamos a escuchar, pero bueno, fueron sorprendidos en este. Entonces, fíjense lo que dice uno, ¿no? Él mismo se define, dice, soy un pedófilo y me molesta muchísimo que no se me respete por una opción que he decidido libremente. No somos enfermos mentales como nos quieren hacer creer la sociedad. Vivimos nuestra sexualidad con total naturalidad. ¿Qué hay de malo que te excite una niñita? Ya creo que mejor no lo puedo definir más que él mismo, él sabe de qué habla, ¿no es cierto? Dice otro, cuando he tenido relaciones con niñas, las he tenido con orgullo y placer, nada de sentimientos de culpabilidad. Otro dice, porque claro, ellos en este foro de pedófilos, la manera de acceder es también dando material pornográfico con niños, es como una carta de ingreso, digamos, entonces intercambian material. Entonces acá dice uno, a mí me gustan videos de menores teniendo sexo, sea sexo entre nenes, nenas, menores con adultos. Otro dice, he tenido algunas relaciones de incesto con una sobrina y quien las ha tenido sabrá de lo excitantes que son. Y acá, bueno, voy a señalar una que es especialmente desagradable, digamos, pero bueno, creo que es necesario, digamos, saber, conocer la realidad, ¿no? Dice uno, solo me mueve a la reflexión de por qué escandaliza una felatio de una beba a su padre, cuando todo recién nacido se encuentra en una etapa que los psicólogos denominan oral. ¿Acaso el semen es venenoso para la salud del bebé? Fíjense estas cuestiones que, digamos, son inimaginables para los que no tenemos esta orientación, por así decirlo, y inimaginables, ¿no es cierto? Pero esto no tampoco lo van a ir a decir cuando son llamados a declarar a tribunales, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen los chicos? Algunas cositas que he extractado. Una discapacitada mental de 13 años decía, me dolía, pero él me lo hacía igual, y a veces me tapaba la boca porque yo estaba llorando. Yo ahora me siento bien, porque pude confesar. Fíjense, la chica retrasada de 13 años pudo confesar todo lo que me pasó. O sea, ella viene, digamos, en posición de pecadora, digamos. Otra chica, bueno, de 14 años, yo quería cortar la situación, pero no podía, era algo mecánico, me daba asco. Tiene que ver con esto que le decía de alguna manera la mecanización, la disociación, la barrera. Por un lado, abandonan su cuerpo y su cabeza para defenderse de esta situación que la sobrepasa desde todos lados, dejan de poder criticar, pensar, se agotan psíquicamente, porque no tienen salida, no tienen escapatoria, no les queda otra, y bueno, era algo mecánico. Otra chica de 12 años no quería sufrir, al preguntarle, bueno, cómo se atrevió a contarlo, cómo se animó, no quería sufrir en mi infancia, para él creo que era divertido, le gustaba, se notaba que era feliz. Otro nene, un nene de 9 años, José, era el padre, pero él lo llamaba por el nombre, me obligaba a chuparle el pito, a mí no me gustaba y vomitaba. Cuando yo vomitaba, José se puso feliz, José también me chupaba el pito. Entonces, bueno, esto un poco para articular lo teórico con lo práctico, ¿no? Entonces, bueno, les decía que el niño sufre diversos efectos. Hay el Centro de Abogados de Niños de Denver. Yo quiero también resaltar algo, ¿no? Ellos dicen que más del 45% de los niños abusados, están hablando de abuso y de maltrato, de todo en general, tienen menos de 6 años. Fíjense que son los casos más delicados para entrevistar, para entender, para comprender, para que los niños cuenten. Y dicen que sin tratamiento,
1/3 de los niños abusados y descuidados eventualmente abusarán de sus propios hijos. Entonces yo quiero resaltar por qué este es un problema también de salud pública, no es solo un problema judicial de, bueno, lo mandamos o no a la cárcel, cárcel o no cárcel. Hay un montón de gente que obviamente, no todos los abusadores sexuales han sido abusados sexualmente, empecemos por ahí. Y no todos los que han sido abusados sexualmente van a ser abusadores, porque este es otro estigma que se le suma a la víctima, decir, uy, este o esta fue abusada, cuidado porque no le dejes un chico porque te lo va a abusar sexualmente. No, tampoco eso. No podemos ser tan lineales, cada caso es un mundo bueno, en general en las mujeres lo que produce el abuso sexual infantil es que tienen conductas de riesgo, ahora los voy a comentar. La investigación conducida a lo largo de las últimas 3 décadas indica un amplio rango de problemas psicológicos de la salud e interpersonales que son más prevalentes en los niños que han sido abusados comparados con aquellos que no lo han sido. Sin embargo, no todos los niños abusados sexualmente desarrollan efectos negativos detectables. Y quiero detenerme en esto de detectables porque muchas veces, bueno, se hace una observación del niño, no se lo interroga adecuadamente y bueno, acá no pasó nada. Mira cómo está el chico, en la escuela le va bien, digamos, no es problemático, por ahí es un niño retraído, no hace ruido, no le hace ruido a nadie, bueno, no se lo escucha, entonces detectable. O sea que a veces esta cuestión de decir, no, pero en los test no da nada, no, pero este chico no tiene estrés postraumático, este chico no tiene esto, entonces no se lo escucha y simplemente por una cuestión de signos, sintomatología, se descarta o se incluye o se excluye a un niño de la posibilidad del abuso, ¿no? Ahora, recientes desarrollos de la investigación sobre el impacto de eventos traumáticos ayudan a explicar estos resultados. Ahora es aparente que la exposición a eventos traumáticos es muy común en la vida de los niños. Algunos son polivíctimas. La probabilidad de desarrollos negativos psicológicos en la salud se incrementa con el número de experiencias adversas en la niñez. Bueno, yo en Capital veo mucha población, bueno, vulnerable, digamos, en general veo clase baja, veo peruanos, bolivianos, paraguayos y, digamos, vienen por un hecho puntual, pero a veces vienen con desarraigo, las crió la abuela, que vino primero la madre, el padre no existió, los desconoció, un hermano acá, el otro allá, un abuso en Perú, otro acá, en fin, imagínense que después decir, no, en los test no aparece nada, no sé, a veces hay un manejo, digamos, de la información que tiene que ser hecha, digamos, bueno, como decía Diego, como dice Mariano, todos tienen que protocolizarse y actuar gente capacitada, porque si no, nos pasamos por alto un montón de situaciones por desconocimiento. Los efectos negativos son el resultado de las emociones que despierta el abuso en los niños, de las cogniciones, o sea, el niño, los pensamientos del niño y las conductas resultantes por el abuso, por las secuelas del abuso. Por sí misma, ¿qué produce el abuso en el niño? Miedo y vergüenza, ya decía, la evitación de los recuerdos y estímulos asociados al abuso es un método común para obtener alivio temporario, pero puede devenir en conducta desadaptada. La víctima puede volverse evitativa respecto de situaciones o personas y expresarse con un afecto aplanado y restricción de las emociones. Muchas veces vemos esos niños que cuentan como que no les pasara a otro, como, bueno, disociados, ya están agotados mentalmente. Por otra parte pasa esto que comentaban los expositores previos, se los entrevista tantas veces que cuando llega la número 15, y bueno, lo cuentan también mecánicamente. Otros estados emocionales negativos como depresión y angustia pueden resultar de un abuso sexual. Todo ello afecta el desarrollo interpersonal y puede causar alteraciones cognitivas. El estrés postraumático es el único impacto del abuso que es específico del evento mismo. Los síntomas, pero quiero hacer una aclaración. Muchas veces nosotros evaluamos niños que la denuncia se hizo
un año atrás, el abuso se develó un año antes de la denuncia y el abuso terminó 2 años antes de la develación. O sea, por ahí evaluamos niños a 4 años de ocurrido un abuso. Entonces, todo esto impacta porque el niño, si nosotros le preguntamos, dice, y siento ahora que mi vida cambió, me siento triste, retraído, no quiero saber nada con, no sé, un adolescente, con tener amigos, varones, etcétera. Pero si nosotros lo veíamos durante la época de ocurrencia o los primeros momentos antes de que apareciera la acomodación, el síndrome de acomodación que muchas veces se da, podríamos encontrar el estrés postraumático agudo, no en la etapa crónica cuando ya el niño está sobreadaptado, pero que es más específico y incluye la reexperimentación de la experiencia a través de recuerdos trastornantes o no queridos, aunque esto se puede prolongar hasta la adultez. La evitación de recuerdos o estímulos asociados, el entumecimiento de la respuesta emocional, esto quiere decir como una disminución de la capacidad de respuesta, de reacción, y reacciones de hiperactivación tales como trastornos del sueño, hipervigilancia, irritabilidad, enojo, etc. Ahora, fíjense cómo todo esto puede aparecer digamos, en muchas otras situaciones. Muchas veces sobre todo en adolescentes mujeres, digamos, se revictimiza también a través de preconceptos, mitos, prejuicios. El abuso sexual infantil puede llevar a un debut sexual temprano a algunos niños y a un comportamiento sexual riesgoso. Por ejemplo, el abuso sexual está asociado con múltiples parejas sexuales, con embarazos no deseados, con abortos, con enfermedades de transmisión sexual. Las niñas abusadas sexualmente presentan un mayor riesgo de embarazo adolescente y la conducta sexual riesgosa puede llevar entonces a la revictimización en la adultez. Los niños abusados sexualmente tienden a ser menos competentes socialmente, se perciben diferentes a los demás y presentan desconfianza hacia el entorno. Los abusadores de niños pueden volverlos extremadamente temerosos de contar y solo cuando un esfuerzo especial ha ayudado al niño a sentirse seguro, el niño puede hablar libremente. La evidencia física es rara. Por eso debemos buscar signos conductuales, emocionales, tratar de obtener el testimonio infantil en condiciones adecuadas y, como les decía, no hay una conducta que per se identifique. Quiero hacer, una breve mención. Hay muchos métodos de investigación hoy en día para obtener una revelación por parte del niño de una manera, porque como en la mayoría de los casos no hay evidencia objetiva ni lesiones, ni hay testigos, lo único que contamos es el testimonio infantil. Y los métodos de los investigadores para obtener la revelación por parte del niño usualmente se inician con la construcción del rapport hasta la fase sustantiva de la entrevista, destacándose cómo la competencia para conversar con el niño y la competencia del entrevistador contribuyen al progreso de la interacción y a la obtención de información objetiva, completa y confiable por parte del niño. Y por último, quiero destacar que anteriormente se hacía mucho hincapié y se hicieron muchísimos estudios, por supuesto, que contribuyeron al entendimiento del abuso sexual infantil en cuanto a la memoria, la competencia de los niños para declarar, etcétera. Pero hoy en día se está también trabajando mucho el tema de que los niños pueden recordar absolutamente todo, pero lo principal es si están predispuestos a hablar. Y nosotros tenemos que colaborar en eso, en ayudarlos a que puedan hablar libremente. Una nena venía el otro día al consultorio y yo la veo a la oficina, y yo la veo en la sala de espera, sentadita, toda retraída, parecía la imputada, era la imputada. Cuando yo la hago pasar y en un ambiente continente, después de todo, hasta se atreve a hacerme algunas preguntas, porque esa es la posibilidad también que yo le explicito. Preguntame, te quedó alguna duda, preguntame lo que quieras, después de que me comenta
el tema del abuso. Entonces dice, ¿es verdad que no voy a crecer más? Tenía 13 años, no sé si era peruana, boliviana. ¿Por qué decís eso? Porque la verdad que no entendía que venía esa pregunta. No, porque me dijo mi abuela que a los chicos que les pasa esto no crecen más. Y yo pensé, por más leche que tome no voy a crecer más. Bueno, a veces uno tiene también que hacer las veces de, bueno, hacer algunos comentarios del orden de lo psicoterapéutico, no solo de lo forense, si bien lo nuestro es predominantemente forense. Entonces, bueno, obviamente explicarle a la nena que eso no tenía ningún asidero científico, pero ella venía aterrorizada, me voy a quedar peticita como mi abuela. Entonces, necesitamos que los niños sean acompañados a las entrevistas, que sean preparados, pero preparados en el sentido de informados que se espera de ellos, no preparados tenés que decir esto y aquello, para nada es eso, y acompañarlos en la instancia prejudicial, judicial y también en la posjudicial, porque el abuso los efectos del abuso no se interrumpen cuando se interrumpe el abuso, sino que continúan en la vida y en el psiquismo del niño. Bueno, hay mucho para hablar, pero dejo acá. Gracias por la atención.